Y vamos a ir a la palabra del Señor. Así que los invito a que me busquen Gálatas 1. Gálatas 1. Vamos a buscar el versículo 10. Cuando lo tengan, si se pueden poner de pie, sería de mucha bendición. Así me dan a entender que están listos para Gálatas 1 y vamos a leer el versículo 10. Amén. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer el 9 solo por contexto. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, esto es Pablo. Si alguno os predica diferente al evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por esta mañana, gracias por este pueblo, por cada hombre, cada mujer, cada siervo y cada sierva que ha venido a este lugar. Gracias porque nos das el privilegio de poder adorar y glorificar tu nombre. Hemos tenido un tiempo de alabanza en el que pudimos entregarnos por completo, en el que pudimos decir con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra vida completa que tú eres nuestro Dios. Que no hay un mejor lugar que estar delante de ti en tu presencia, gozándonos, glorificando tu nombre, pero sobre todo escuchando de ti, escuchando tu voz. Ese es el tiempo en el que nuestra mente se conecta, nuestro corazón se conecta, nuestro espíritu se conecta con el Creador. Ese es el tiempo donde queremos que tú nos hables de manera personal, no solamente una reflexión o una prédica general, sino que tú hables a cada uno de nuestros corazones, y ahí es donde entras tu Espíritu Santo, para hablar a cada vida, a cada hombre, a cada mujer en este lugar. Muchos han venido con diferentes pensamientos, tal vez algunos con dudas, algunos con afanes, o algunos simplemente gozosos de estar aquí, independientemente de cuál sea la situación de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo habla hasta lo más profundo del corazón, y que este tiempo sea para transformación, para edificación. Gracias, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Piense que yo en esta mañana les voy a hablar de un tema que por muchos años yo batallé, y de vez en cuando batallo, no se lo niego. Es un tema que en mi corazón siempre ha estado, siempre he batallado con esta manera de pensar o con esta manera de actuar. Y creo que al abrir mi corazón y exponerles lo que yo he batallado, ustedes podrían relacionarse y poder decir, hermano, yo también creo que también me ha pasado lo mismo. Es bien común. A lo largo de mi vida, por alguna razón desde chiquito, no me pregunten por qué, cuando empezaba cualquier año escolar, no importa qué año fuera, yo iniciaba, sobre todo cuando iniciaba en un nuevo colegio, hermano, ¿y cuántos nuevos colegios tuvo? Eso no se preocupe, eso no es el hermano. Pero cuando yo iniciaba una nueva etapa en un colegio, por lo menos un año escolar, yo empezaba los primeros días, empezaba a hablar, y siempre me empecé a llevar con gente inteligente. Se podría decir, no sé cómo se dice ahora, como todo ha cambiado, pero en mi época eran los nerdos de la clase, y me empecé a llevar con los inteligentes, con los que pasaba un mes y ahí iba. Bien, pasaban 2 meses, y no me pregunta por qué el tercer mes todo cambiaba, todo se daba vuelta, y a partir del tercer mes me empezaban a hablar los que fumaban, los que tomaban, los populares, los deportistas, los que molestaban, los que se sentían por encima del sistema.
Y terminaba, por alguna razón, con ese grupo. Hermano, ¿y qué hacían con los que iniciaban? Los molestaban, porque era lo común. Y no se sentía mal. Por un momento a veces decía yo, y eso era lo que me hablaron al principio. Pero por alguna presión social, yo me dejaba llevar y me quedaba y me sentía a gusto siendo popular. Cuando en mis últimos años del colegio y aún en la universidad, como siempre jugué fútbol, entonces ustedes saben que los futbolistas tienen esa imagen de chivatada, de querer ser popular, o por lo menos los que juegan basquetbol, voleibol, cualquier tipo de deporte. Y en el colegio, tanto en el colegio como en la universidad, siempre me favoreció eso. Y mis amistades siempre fueron esas personas que no aportaban en lo espiritual nada, sino que simplemente me hacían alejarme del camino de Dios. Y eso hizo desde el colegio, porque eso me pasó desde chiquito, así se lo digo, y era un patrón bien marcado. No importa dónde fuera yo, aún en la iglesia, cuando estuvimos en el templo cristiano, estuvimos muchos años ahí, yo me empecé a llevar con la gente tranquila, la que oraba, la que vivía la palabra. Y de la nada empecé a llevarme con aquellos que eran rebeldes santos, de esos que, no, en vez de ir al culto, vamos a un lugar a leer. Y esa tendencia, ese patrón en mi vida, provocó algo, generó algo en mí. Y lo que me hizo es que yo diera siempre cierta satisfacción a la persona. Provocó que yo, como tenía que ser popular, tenía que hacer lo que la gente quería que yo hiciera, que viera la gente que yo era como ellos percibían o querían que yo fuera. Y eso me empujó, quiero decir, no, a querer ser una famosa modelita de oro. Ya me he escuchado esa frase. Yo busqué en internet, no sé si es verdad lo que me pueden decir, pero eso es lo que yo vi, que ese término, monedita de oro, se hizo famoso por una canción, y ahí la buscan si quieren, por un compositor mexicano que se llama Hugo Sánchez en 1954, que la canción se llama Monedita de Oro. Y a partir de ahí se hizo famosa esa frase popular, que no todos podemos ser moneditas de oro. Sin embargo, para aquellos que hemos tenido ese pasado, o hemos tenido esa manera de pensar, se nos ha empujado a querer siempre tratar de agradar a la persona. El problema de agradar a las personas es que o agradamos a las personas o agradamos a Dios. Podemos agradar a ambos. Si estamos tratando de agradar a las personas, muy difícilmente podemos caminar como Cristo caminó. Y Pablo nos lo dice aquí en Gálatas 1:10. Él dice, si yo empiezo a agradar a las personas, ¿cómo voy a ser siervo de Cristo? ¿Será malo agradar a las personas? ¿Será malo que yo me enfoque en que todo el mundo me ame, en que todo el mundo me quiera, en que todo el mundo sepa que yo soy popular, en que todo el mundo diga, es que él es muy buena persona? Porque quizás usted no está pasando igual que yo, que empuja a tratar de ser popular, pero quizás en su vida siempre trató de que la gente viera que usted era una buena persona y hacía todo lo posible para que la gente viera en usted algo bueno. Y es complicado porque como cristianos muchas veces aún nuestra forma de gozarnos, nuestra forma de alegrarnos, aún nuestra forma de cómo actuar, a veces la ponemos en condición de cómo las otras personas nos perciben. Tratamos de agradar aún a nuestros líderes, a los pastores. Yo voy a mover esto porque ya está viendo la hermana Ceci, para que diga que soy bien sierva, bien servidora. Y eso es agradar a los otros. Cuando uno va a servir a un lugar, aunque sea mínimo el servicio, uno tiene que agradar a Dios. Nuestra
felicidad, nuestra motivación, todo lo que hacemos tiene que ser para la gracia. Y eso tiene que ser como nuestro empuje, como decimos. Entonces, como le digo, probablemente usted no está sufriendo con querer ser popular. No, hermano, yo nunca fui popular en el colegio. Sí, pero quizás usted trata de agradar aún a su familia. De una manera que quizás Dios no le está diciendo que no debería agradar. Y por eso yo esta mañana les quiero hablar de la monedita de oro. Porque muchos de nosotros, o quizás probablemente todos, hemos pasado por esos tiempos de la vida. Que todos queremos ser una monedita de oro. ¿Quién no quiere llegar a un lugar y que lo amen? ¿Quién no quiere llegar a un lugar y que lo traten bien? Uno de los mejores lugares en los que yo he estado de servicio al cliente, así se lo digo por cómo me tratan, para mí es la Pizza Hut. Usted va a la Pizza Hut y aquí siempre me han atendido bien. Toda la vida. Como tratan, con una sonrisa. Y yo siempre he creído que si todos tuviéramos la escuela de servicio al cliente de la Pizza Hut, todos fuéramos alegres, todos fuéramos servidores. Yo cuando llego a un lugar, así quisiera que me tratara. Yo cuando vengo aquí, ¿cierto que le gusta cuando un hermano que está a la puerta los abraza y le diga Dios le bendiga y le sonríe? Amén. Amén. ¿O le gustaría que pusiéramos a alguien que nos haga ahí? Y que cuando usted diga, pase, donde quiera siéntese. O sea, pero qué diferencia es cuando la persona que lo está recibiendo tiene Dios le ama. ¿Por qué? Porque nos gusta ese trato. Y ese trato está en parte de nosotros. Pero el problema es que ese trato a veces nos condiciona a que nosotros tenemos que entregar algo acá. Tenemos que agradar a ciertas personas. Y Pablo lo dice. Pablo dice, si empiezo yo a agradar a los hombres, ya no puedo ser siervo de Dios, porque choca con lo que Cristo ha puesto. Y por eso que vamos a tomar de ejemplo Pablo de qué es lo que le sucedió a él para que vieran que ser monedita de oro es complicado. Ser monedita de oro tiene sus pros y sus contras. Ser monedita de oro es difícil de mantener porque el estándar es alto. Si usted me dice, hermano, yo a usted lo veo bien sano, solo que usted cree. Pero saliendo de aquí me puedo equivocarme con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Es bien difícil mantener un estándar alto. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Yo a usted lo veo ahorita y yo se lo digo, y a ninguno lo veo pecar. A ninguno. Yo lo veo sano. Pero allá afuera. Imagínense, yo lo viera allá afuera y lo viera enojadísimo porque no lo atendía conmigo. Y cuando usted me viera, ¿qué va a hacer usted? Entonces va a actuar diferente. ¿Sí o no? Como le va a valer como se está bloqueando. ¿Sí o no que puedo diferente? ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que nos dice, uy, ¿está viendo? Ser monedita de oro es complicado. Y por eso vamos a empezar con las acciones dignas de monedita de oro. Porque Hechos 14:11 nos dice que entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua icabónica, Dios se bajó la semejanza de hombres han descendido de nosotros. Para que conozcan un poquito de la historia y el concepto, vino Pablo. Pablo vino a este lugar y sanó. Y cuando sanó en este lugar, como no habían conocido del Evangelio de Cristo en este lugar todavía, cuando Pablo sanó, esas personas dijeron, ¡qué increíble poder! Nunca hemos visto una sanidad como esta. A este hombre hay que hacerlo Dios. Y empezaron las personas a tener una percepción de Pablo diferente a lo que era Pablo. Cuando la gente vio lo que hizo Pablo, no conocían su pasado, no conocían sus errores,
no conocían sus defectos. La gente vio una acción y esa acción hizo que la percepción de las personas creyeran que Pablo era un todopoderoso Dios. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que un hombre que ha mandado a matar. Qué curioso que un hombre que tenía odio dentro de su ser. Qué curioso que un hombre común y corriente se le considera a Dios. ¿Y a cuántos hombres no hemos hecho dioses? ¿A cuántas mujeres no hemos hecho dioses? Es curioso que cualquier deporte, artistas, a todos hacemos dioses, porque Dios significa cuando nosotros ponemos nuestra admiración, nuestra devoción. Pero yo nunca le he orado a Shakira, sí, pero escuchame a Shakira, ya la basta. Ay, digo, a mí me confirma el concierto. Ocupemos otra cosa, ocupemos algo mío. ¿Cuánto tiempo le dedico yo a ver un partido de Messi? ¿Que cuánto tiempo pasó jugando a nivel alto? Más de 15, 20 años jugando como profesional. Y en vez de orar yo me iba a ver un partido. ¿Dónde estaba mi devoción como hombre de Dios? En el fútbol. ¿Dónde estaba mi felicidad? En el fútbol. Messi perdía, no veré la vida perdida. Messi ganaba, no veré la vida ganaba. Digo, mi felicidad ese día dependía de lo que hacía Messi. Ahí está Dios. Porque medio hacen algo y decimos, Dios, esta persona es extraordinaria. Medio vemos una acción y no vemos la vida de esa persona, vemos la acción. Y eso no pasa con todos. ¿Cuántas personas usted ha visto que usted dice, ese hermano sí se ve bien sano? Le trajeron como hora, cualquier hora así. Y ni lo conocemos. No conocemos lo profundo de su corazón. Y estos hombres, cuando vieron la sanidad, dijeron, beneficia ser Dios a este hombre. ¿Por qué? ¿Cuál era lo principal que ellos buscaban? Porque si este hombre era el Dios que ellos podían proclamar, entonces a todos los podía sanar cuando quisiera. Porque la gente hace dioses a su conveniencia y bajo su interés. Todos somos monedita de oro mientras tanto satisfacemos las necesidades de otros. Hermano y hermana, si yo le dijera el próximo domingo, a todos les voy a dar un cheque de $50 para que vayan a comer con su familia, a todos. Les aseguro que esto se llena el otro. Y el siguiente domingo les voy a dar 100. Ustedes van a decir, el tercer domingo así. Mantener ese nivel no cualquiera. Mientras haya satisfacción en las personas, usted es una linda lumbrita de oro. No, hombre, mientras la gente esté contenta con usted, lumbritas de oro hermosas, brillantes. Ahora, ¿qué sucede cuando cambian todo? ¿Qué sucede cuando nuestro pasado sale a luz? ¿Qué sucede cuando las acciones bonitas que nosotros creemos que íbamos a hacer ya no son tan bonitas y nos empezamos a equivocar? ¿Qué sucede cuando el pasado de Pablo sale a la luz? ¿Conocían el pasado de esas personas de Pablo? No, y yo creo que nunca lo iban a conocer. Pero, unos días antes que Pablo llegara a este lugar, sucedió algo. Unos días antes, él estaba en un lugar y cuando empezó a predicar, la gente se molestó y lo empezaron a sacar. No porque tenía un pasado malo, simplemente porque no lo querían. No les parecían las acciones que él hacía, porque ahí probablemente no hizo los milagros que hizo en este lugar. Entonces, como la gente no miraba el beneficio de Pablo, ¿qué hizo? ¿Qué queremos aquí?
¿Y qué sucede cuando alguien no nos empieza a creer? Cuando la gente no sabe cómo somos en realidad. ¿Qué sucede cuando nuestro pasado o lo que estamos arrastrando lleva a que las personas empiecen a ver otra cosa en nosotros? Sucede lo siguiente. Dice, de hecho, unos versículos después, 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Antioquía y Iconio fue donde antes él había estado. Esta gente, por odio, se ha movido de ciudad solamente para hacer esto. Y persuadieron a la multitud. Persuadieron a quienes, a los que consideraban a Pablo Dios. Tanto odio hay, hermano. Y aquí hoy en este mundo hay más todavía. Esta gente se ha movido de ciudad. Uno, porque no querían a Pablo, pero se han movido solo para persuadirlo, para que para pelearlo. Ahora, póngase a pensar en el pueblo donde estaba ahorita Pablo. Todos lo consideraban mucho. Pablo les dijo: yo no soy Dios, yo soy un hombre igual que ustedes, yo solo le vengo a proclamar a Cristo. Como él no permitió que le hicieran ofrendas, y aún así dice la Biblia, si ustedes leen unos versículos atrás, que la gente le empezó a hacer ofrendas, sacrificios, cuando Pablo sanó. Entonces vino esta gente y él había dicho: bueno, si este no quiere ofrendas y no se considera Dios, ¿para qué nos sirve? Entonces vinieron estos judíos y le empezaron a decir a la gente: este no sirve para nada. Y era lo que ha hecho el mismo. Este que vos crees que es Dios, no, hasta el punto de aprender. Les pregunto, ¿cuántas pegadas no ha recibido usted emocionales? ¿Cuántas pegadas de gente que lo consideraba amigo y después, por cierto interés, o porque quizás usted cometió un error, o quizás algo de su pasado le afectó, y esa persona ya no enamora de ser tan linda gente como era antes? ¿Qué sucede cuando en realidad la gente ya no nos ama como nosotros creemos que nos ama? Empiezan a pegar. Hermano y hermana, en este mundo, aún hoy entre cristianos, toda la gente anda una piedra en su mano. Todos, es inevitable. Cuando criticamos a alguien, cuando ofendemos a alguien, cuando vemos de menos a alguien, ahí va la piedra. Porque como cristianos tenemos una percepción diferente de lo que tiene Dios sobre nosotros. Si Dios nos dice que todos somos sus hijos y sus hijas, ¿por qué tratarnos mal como cristianos? Si Dios nos dice que todos hemos, por gracia y por misericordia, llegado a los pies de Cristo, ¿por qué hundir a un hermano que ha pecado? Porque las piedras es fácil de tirar. No, hombre, el día de mañana que alguien sepa que yo me equivoqué, yo sabía que no había sido equivocar. Claro, si yo me equivocar, hermano, solo de menos. Lo importante es que tanto me mantengo a los pies de Cristo. Lo mismo ahora en mi vida, que tanto se mantengo a los pies de Cristo. Porque moneditas de oro no podemos ser. Es complicado tratar de agradar a las personas, porque a la persona fácilmente se le va a olvidar a quién se ama. Si el ser desagradecido con otra persona es fácil, se nos olvida. ¿Cuántas veces alguien nos ha hecho un favor y después el siguiente día ni nos acordamos que nos hicieron un favor? Cuando nos conviene, el ser humano siempre ha sido por obediencia, por interés. No se sienta mal si a veces uno es egoísta. Así somos como humanos. Somos egoístas. En nosotros ya está el pecado. Ahí es donde entra el Espíritu Santo. Él cambia eso. Si uno no tiene al Espíritu Santo, va a ser egoísta toda su vida. Si el egoísmo viene de chiquito, ¿no ha visto usted a los niños pelearse?
No, mi hijo no es así, mi hijo nunca es así. Todos los niños son egoístas. Tiene un juguete que le gusta y dígale que lo comparta. Y así pasa con nosotros, como niños espirituales. El Señor nos da una bendición, compártala, nos da más. El Señor lo bendice con un nuevo trabajo, más dinero. Sí, hermano, yo me tenía que comprar esto. ¿Por qué no bendice a otro? No, hermano, yo no me alcanza. Cuando el Señor da algo es porque quiere que usted bendiga. Y ser monedista ahora es complicado, porque no todo el mundo es. Ahora, también suceden ciertas cosas. Porque eso es cuando uno hace algo, como en este caso Pablo hizo algo. ¿Qué sucede cuando a Pablo le sucede algo y la gente empieza a hacer o asume qué es lo que le está pasando a Pablo? Si ustedes se dan unos capítulos después, en Hechos 28:4 nosotros vemos, cuando los naturales vieron la víbora colgada de sus manos, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mal, la justicia lo deja. Ahora esto es diferente, porque aquí no es algo que Pablo hizo, aquí es algo que a Pablo le pasó. Si a nosotros nos pasan cosas buenas, la gente va a asumir que somos correctos. Si a nosotros nos pasan cosas malas y estamos batallando en la vida de mi hermano con el tema del dinero, que tengo enfermedades, que tengo problemas con la familia, la gente va a decir, no, nos hacen moneditas de oro dependiendo de su condición. Y la condición no nos hace moneditas de oro. Usted puede tener el mejor trabajo con mucho dinero, 25 carros, una lancha, lo que quiera, y estar depresivo todas las noches. Y puede ser que usted viva normal, en una casita pequeña, pero ser feliz con lo que vive. La condición no nos hace moneditas de oro. Sin embargo, las personas, bajo las condiciones de otros, asumen quiénes somos. Los locales, para los que conocen mi historia, Pablo fue encarcelado. Estos son los últimos días ya de Pablo en libertad. Y a él se le pidió que él tenía que moverse a Roma, porque el pueblo de los judíos lo querían matar. Cuando él empezó a navegar, llegó a una isla que se llama Malta. Y en esta isla sucedió eso. Porque cuando estaban a punto de navegar, vino una tormenta, destruyó por completo la nave. Estoy tratando de resumir la historia para que sepan cómo se dio eso. Y cuando se empezó a destruir la nave, todos pudieron llegar hacia una isla. La isla se llamaba Malta. Y mientras estaban en esa isla, dice que había unos locales. Y se reunieron alrededor de un fuego. Y mientras estaban todos reunidos alrededor del fuego, dicen que Pablo agarró un palo o una rama para meterla en el fuego. Y ahí fue donde la víbora lo agarró. Y cuando la víbora lo mordió, ahí donde todos los locales vieron y dijeron, esto está mal. Por una acción, asumir que este hombre algo malo ha hecho. Miren qué curioso cuando nosotros cometemos un mínimo error y las personas le asumen que así son. No sé si les ha pasado. Y eso, miren, cambiar la imagen es complicado en la vida. Trate siempre de que la gente tenga una buena imagen suya, porque miren, en el trabajo, ya cuando lo tienes como mentiroso, cambiar eso. Yo en el trabajo conozco mucha gente que tiene una imagen destruida. A aquel se le conoce como el que solo chapea de paz. Y cuando gente nueva entra, te vamos a presentar a ese y de aquel alejate porque es chistoso. Y capaz se hizo cristiano, que ya cambió, pero ahí es lo dejamos. ¿Cómo lo conocemos ustedes? Voy a dar la oportunidad de compartir. Dale, gracias. Porque cuando la gente no conoce, pero ve un pequeño detalle, ya asume ser.
Si es bueno, monedita de oro. Ah, pero si es malo, si es una culebra que se le ha pegado a la mano, asumen que algo malo ha hecho, aun cuando este no sea el caso. Pablo no le estaba pasando eso. Y sin embargo, ellos asumieron lo peor. Aquí viene el cambio de la monedita de oro. Porque dice en el 28:6 que ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Miren qué curioso que la gente, todo lo que hacía Pablo, asumía que era un Dios. ¿Por qué? Porque tenía una autoridad gloriosa. Porque el Espíritu Santo le permitía a él caminar y actuar de una cierta manera. Por eso es que alégrese cuando la gente lo vea a usted como santo, porque esa santidad que usted refleja es porque el Espíritu Santo está en usted. Bueno, no pensando que no son santos. No, hermanos, si me conocieran. Y mire, a esto es lo que yo llamo favor de Dios malinterpretado. Y esto le pasa a muchos de nosotros que ya que somos moneditas de oro, que el favor de Dios lo malinterpretamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo natural que tendría que haber sucedido? ¿Lo mordía la víbora? ¿Se le hinchaba la mano probablemente? ¿Le empezaba a doler? Y como lo más crítico, se moría Pablo. Eso es lo natural. No sabemos qué serpiente era. No sabemos si era venenoso o no. Pero lo que sí sabemos es que la gente local que conocía los animales locales sabía que era una serpiente venenosa. Por eso que estaban esperando que se echase su vida. Y cuando no pasó dinero, hombre, algo tiene. Solo por eso lo querían hacer Dios, imagínense. Por algo tan mínimo. Porque Pablo puede haber hecho muchas cosas más. Y lo querían hacer. Ahí es donde viene la monedita de oro. Porque yo les pregunto ahora en esta mañana, ¿quiénes no han sentido el favor de Dios sobre su vida? ¿Quiénes no han sentido la gracia de Dios sobre su vida? La misericordia. ¿Usted cree que allá afuera no hay gente que dice, este no va a aguantar? No, le va a ir mal. Este no va a tener buenas notas. A este lo van a echar rápido. Este no, en ese trabajo no va a durar. Y la gente está en la expectativa de que se caiga. Aún, aunque no lo crea, aún hasta a veces nuestra propia familia está en la expectativa, a ver, hasta ver si usted lo logra hacer. Aún lo más íntimo nuestro. ¿Por qué? Porque cuando pasa algo malo y cuando empiezan a ver y ven la gracia de Dios, dicen, ah, no, este no es el típico cristiano que yo conozco. A este el favor le sigue. Ya lo ven diferente, ya se volvió una monedita. Miren cómo el favor de Dios, la gracia y la misericordia nos vuelve moneditas de oro porque hacemos o nos pasan cosas que la gente no espera que nos pasen. ¿Quiénes han tenido enfermedades? Todos. ¿A quiénes nos ha sanado el Señor? Y la gente esperaba que lo sanara. ¿A quiénes? Tal vez pocos, pero a quienes el doctor les ha dicho, con esa enfermedad, ahí llego. Esa enfermedad la va a tener toda su vida y Dios la sana. El local siempre va a esperar que usted le vaya mal. El mundo siempre va a esperar que usted le vaya mal. La gente que no conoce a Dios siempre va a esperar que usted caiga, que usted no se levante. Pero cuando empieza la gracia y el favor de Dios en su vida, ahí la gente dice, este tiene algo diferente. Este es diferente. Y la gente ya cambia la percepción nuestra. Ya cambia y le dice, no, este hay que hacerlo. Ahora, me estoy quedando sin tiempo. ¿Cuál es la importancia? Que el favor, la gracia de Dios lo haga monedita de oro. Porque por eso somos moneditas de oro. No por lo que nosotros podamos agradar a la gente, sino
sino por la gracia y el favor de Dios en nuestra vida. Y no para todos somos monedas. Porque para cierto pueblo, para ciertas personas, Pablo era odiado. Si la gente no quería a Pablo. Pero para cierta gente sí. Sí había una cierta gracia, sí había un cierto favor. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos hace moneditas de oro? Dice la palabra del Señor unos versículos después, 10 versículos después. Este es el que está contando la historia, que cuando llegamos a Roma, dice, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir como un soldado que le costumbrase. Ahora, el propósito divino del Señor es que todos nosotros vivamos aparte. Amén. Hermano, aparte, ¿de qué me está hablando? Que tengamos una vida aparte de lo que vivimos. Amén. Y sin embargo, aunque no somos del mundo, nos hace una burbuja de gracia y de favor. Aleluya. Pablo estaba preso, claro que estaba preso. Pablo era esclavo de Roma, claro que Pablo era esclavo de Roma, pero no vivía como esclavo. Pablo tenía que estar dentro de una cárcel de Roma mientras su juicio se daba, sí, y sin embargo, dice la Biblia que Pablo vivía aparte. Vivía aparte. ¿Por qué? Porque para los ojos del que lo custodiaba, él era una monedita que había que cuidar. Yo no veo que un soldado le custodiase, no lo veo como, ay hermano, pero quizás no podía hacer nada porque siempre había un soldado encima. ¿Sabe cómo lo veo? Yo no lo veo de esa manera, yo lo veo, Pablo tenía una persona a cargo de él. Tenía un guardaespaldas. Así de importante era Pablo. Pero seguía siendo esclavo, hermano. Pero vivía Pablo. Tenía privilegios que ningún esclavo tenía. Nosotros somos esclavos en Cristo. Y vivimos aparte de este mundo. Si somos moneditas de oro, no es para ganar nosotros unas ciertas cosas que queremos en esta vida. Si somos moneditas de oro, es porque el Señor tiene un propósito para nosotros. Y con eso voy a concluir. ¿Cuál es ese propósito? El que todo el mundo sabe y sin embargo ningún cristiano le gusta hacerlo. O pocos lo hacen. Porque Jesús lo dijo, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Todos en algún momento nos vamos a volver moneditas de oro. Todos. Todos en algún momento vamos a tener cierto favor, cierta gracia, cierta misericordia. Y mucha gente nos va a amar y probablemente mucha gente nos va a odiar. Pero mientras la gente que está a nuestro alrededor hay favor sobre nuestra vida, hay que aprovechar. Pablo nada le costaba quejarse, reclamarle a Dios: no te sirvo allá afuera mejor que estar aquí adentro en una cárcel. ¿Cómo me traes a Roma para estar viviendo aparte? ¿No te sirvo mejor predicando en todos los lugares como lo estaba haciendo? Pero ese ya no era el propósito de Dios para la vida de Pablo. Porque él ya le había puesto como monedita de oro en Roma. Tal vez no era libre, pero tenía ciertos privilegios. ¿Y cuáles eran esos privilegios? En Hechos 28:31 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros, que no me casa alquilada, y aquí viene lo importante, y recibía a todos los que a él venían, es decir, no había restricción. Pablo, aunque era esclavo y comida, no tenía nada de restricciones para recibir a la gente. Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Oiga esto, abiertamente y sin
entendimiento. Por eso usted es una monedita de oro. Por eso la gracia y el favor de Dios está sobre su vida. Hermano, no confunda la gracia y el favor de Dios, la bendición que Él ha puesto en sus manos, el talento y el don. No lo confunda, para que usted, solo usted se va a recibir el crédito. No confunda eso. Si Dios le ha permitido ser una monedita de oro, es para que sin impedimento, sin condiciones, usted le enseñe y le diga a otros: hay un Dios que me ha tenido aquí en alto. Hay un Dios que me ha dicho que soy su hijo. Hay un Dios que me fortalece y está conmigo. Hermano y hermana, en algún momento todos vamos a ser una monedita de oro. Y quizás muchos hemos tratado de serlo agradando a los hombres. Es imposible eso. Lo que sí le puedo decir, lo que he visto en mi vida, lo que he aprendido, es que mientras más camino en el Señor, más brillo en Él. No en mí, no me malinterprete, no lo digo por altivez. Él me hace brillar porque soy su monedita de oro. Y tengo que aprovechar ese momento para decirle a otros que usted ama. Conozco un Dios que te puede ayudar. Conozco un Dios especialista en lo imposible. Conozco un Dios que te puede ayudar. Así que, hermano, hermana, sea una monedita de oro del Señor. Muchos lo van a querer, muchos probablemente no. Pero mientras estemos en el camino del Señor, vamos a brillar. Amén. Póngase de pie. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Porque pasé muchos años agradando al hombre, a mis amistades, a lo que conocía. Mi corazón y mi mente trabajaban acorde a lo que otras personas querían esperar de mí. Cuántas veces hice acciones, hablé e incluso lastimé y ofendí a otros por buscar el agrado, por buscar el populismo, por querer sentirme alguien especial. Y tú me decías, Padre, si tú eres especial a nosotros, no puedes agradarme a mí y agradar a otros. Y me costó aprender eso, Señor. Me costó porque mi enfoque siempre era que la gente tuviera un concepto diferente de mí. Que la gente dijera: wow, qué talentoso, qué popular, qué buena gente, es que chistoso, es que bien linda gente. Y después me di cuenta que el agradar al mundo era una barra demasiado alta. ¿Cómo te puedo agradar a ti si no soy perfecto? ¿Cómo te puedo agradar a ti si tengo tantos defectos y tantos errores en mi vida? Y ahí es donde tú me empezaste a decir: no son moneditas de oro por lo que haces, no son moneditas de oro por lo que puedes servir, o por lo que puedes predicar, o por lo que puedes tocar. Yo no te hice monedita de oro porque eres capaz, o tu habilidad es sorprendente, o tu talento es increíble. Te hice monedita de oro porque puse al Espíritu Santo en ti. Eso te hace diferente. No se trata de nosotros, se trata de lo que Dios ha puesto sobre su vida. Gracias por tus moneditas de oro, Señor. Gracias por estos hombres y estas mujeres. Gracias por estos siervos y estas siervas. Que tú has puesto un favor sobrenatural, tú has puesto esa misericordia y esa gracia sobre sus vidas. Que puedan utilizar este tiempo cuando están en el trabajo, cuando están en sus negocios. Que cuando la gente vea algo diferente en ellos, identifique que hay algo diferente en ellos. Que ese es el momento de brillar. Ese es el momento de decir: ¿sabes por qué soy una monedita de oro? Por lo que Dios ha hecho. Gracias, Padre, por tu pueblo. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque no dudo que tú has hablado a corazones, a mentes y a vidas. Que este tiempo sea de edificación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.